para transitar esta última hora del programa. Hasta las 14 te vamos a hacer compañía en Radio del Plata Rosario 93.5. Estamos en vivo con Democráticamente y en el streaming de Agofa TV. Lo anunciamos que iba a estar en nuestra mesa de trabajo charlando con nosotros el senador nacional Marcelo Lewandowski. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buen Bueno, mediodía. Gracias por aceptar la invitación. No, un gusto. Me lo habían solicitado y yo cuando puedo y acomodo las cosas, un gusto hablar con ustedes y por medio de ustedes con la gente, ¿no? Bien. Marcelo, ya te tocó una vorágine Senado provincial, después Senado nacional, con muchos proyectos, una agenda muy activa. En lo que respecta al Senado de la Nación, ¿ya pudiste acomodarte en este tiempo, en estos 6 meses? Sí, a ver, no es sencillo, hay otra vorágine, otra realidad del país también, pero sin dudas que vamos tratando de acompañar y de tener propuestas que le interesan a la provincia, fundamentalmente. Y bueno, no solamente en cuestión de leyes, sino en cuestión de acompañamientos de lo que tiene que ver con gestiones que uno necesariamente tiene que hacer con los ministerios, con las secretarías, con las distintas direcciones. Así que bueno, en eso estamos abocados en varias direcciones. Como siempre digo, no hay un tema, dos temas. Dice, ¿cuáles son los temas que más te preocupan o que más te gustan? Y la verdad que cuando uno está en un cargo como este, son múltiples las miradas que tenés que tener y las decisiones o los acompañamientos que tenés que hacer. Aquí nos vino a visitar un compañero de camino, de ruta, y bueno, quien te reemplazó en el Senado provincial, Miguel Rabia, y nos contaba Miguel, pero también a la vez otros dirigentes deportivos, de instituciones, de que no cambió la agenda de visita y de trabajo de cercanía con la gente, en este caso tuya. No, yo lo interpreto no por el cargo que uno ocupa, sino de la forma de hacer política. Yo creo que tenemos que... A mí me gusta caminar en el día a día. Me río cuando mucha gente que está enojada con la política dice, porque caminan van con custodias en autos blindados. Yo tengo el mismo auto que tenía, manejo yo, a veces me maneja otro, y camino solo o con alguien que vaya, hoy me acompaña Alejandro, que vinimos a hacer la nota aquí, pero digamos, yo trato de hacer la misma vida normal que hacía cuando estaba en el periodismo. Trato de ir a comprar la carne para hacer el asado, quiero elegirla yo, y como lo hacía antes, o ir a comprar lo que fuese, voy hacer la vida simple y normal que hacemos siempre. Entonces, hacer política es también estar en contacto con la institución, con la ONG, con la fábrica, con el empresario, con el trabajador, con el sindicato, en el centro de salud, con todos los lugares donde no hay mejor forma, y quienes venimos del periodismo lo sabemos, que ver las cosas, sino que te las cuenten. Marcelo, en la Cámara de Senadores, ya te voy a consultar de la provincia, te encontraste con algunas cuestiones que la vamos a hablar más adelante en la entrevista, pero en el Senado de la Nación te encontraste con Cristina, con su forma de llevar adelante la gestión allí en la Cámara, con el peso político que tiene, los diferentes bloques del justicialismo o del peronismo, con sus diferencias. Por allí, bueno, esta situación que en algún momento se presentó de hacer un desdoblamiento, pero sobre todo con Cristina. ¿Cómo fue esa relación con Cristina de tu parte, siendo el justicialismo, el peronismo venía generalmente teniendo 2 senadores y ahora sos el único senador de Santa Fe del justicialismo? En realidad el trato es con el bloque, con José Mayans, el presidente del interbloque, y mis diálogos son con un muy buen trato, y con un compañero que realmente muy conocedor
y que realmente me aconsejó muchas cosas, pero prácticamente con Cristina he tenido un par de charlas, la charla cuando arranqué y después en la cena de fin de año, pero después, si no es por el contacto directo con la presidencia, no hemos tenido charlas. Insisto que mis charlas son con los compañeros de bloque, pero no directamente con la presidencia de la Cámara, no formo parte del núcleo del puñado de senadores que están reunidos permanentemente con ella. Mi trato es con otros pares o directamente, insisto, con José Mayán, que es el presidente del Interbloque. ¿Se siente la interna del Frente de Todos en el trabajo diario, en el trabajo cotidiano, ahí en el Senado? No, hasta aquí te digo que no, que hay un trabajo muy respetuoso. Hubo disidencias a la hora de votar el acuerdo con el fondo, pero fue una disidencia en torno a que cada uno votó lo que quiso, pero sin expresiones de enojo para con el compañero o la compañera del bloque. Siempre fue un trato respetuoso y sí, por supuesto, hay en el trabajo de comisiones algunas leyes o proyectos de leyes que puedan tener disidencias, pero se trabajan, se discuten, uno aporta la mirada y hasta aquí ha sido un trato que ojalá se dé en todos los ámbitos del Frente de Todos. Hasta aquí creo que ha sido una buena convivencia. Marcelo, ¿y cuál es tu mirada de la economía? Que creo yo es el punto quizás más flaco que viene teniendo este gobierno, pero que viene el gobierno anterior también, ¿no? La economía era para el gobierno anterior neurálgica, no la pudo llevar bien adelante como lo tenía pensado, por algo fue al fondo, y ahora tampoco la está pudiendo resolver este gobierno. Pero ¿cuál es tu mirada? Mirá, no se puede analizar el contexto actual sin los contextos no solamente del proceso anterior, del gobierno anterior, sino el contexto de una Argentina, de las falencias argentinas que se vienen arrastrando. Este gobierno encontró una deuda fantástica, irresponsablemente asumida, en donde yo digo, si alguno de esos 45 millones de dólares se hubiesen aportado en producción, en escuelas, en caminos, en productividad, esto como cuando si una fábrica invierte y se endeuda, pero para poner una máquina que a su vez produzca, bueno, el crédito se paga solo con lo que produce esa máquina. Acá nosotros incorporamos deuda que no nos sirve para pagar nada, simplemente se fueron, no están más y es deuda que nos quedó a todos los argentinos. Entonces, se llegó con ese proceso, se encontró con la pandemia, ahora tenemos este contexto internacional y tenemos los problemas que vienen de arrastre en la Argentina, que son problemas, por ejemplo, energéticos, que hoy son vitales. Entonces, yo como siempre digo, es la tormenta perfecta. Hoy se logró poner en marcha un aparato productivo que se había, sobre todo fábricas que trabajaban con sustitución de importaciones, que se habían prácticamente caído. Yo siempre nombro el informe de FISFE, que habla de que se perdieron en Argentina en los últimos 4 años anteriores 135.000 puestos de trabajo registrados. Bueno, yo creo que esa activación económica se dio. Hay mano de obra. Hoy en Rosario ha bajado, después de mucho tiempo, la desocupación en un cordón que sabemos que siempre ha estado complicado. La productividad santafesina está a la vista. Pero indudablemente que el tema del endeudamiento no solamente que te hace que no tengas los dólares necesarios para que las empresas puedan seguir produciendo, porque no tenemos 100% de sustitución. Todavía hay muchos elementos que tenés que traer del exterior para poder producir, sumado a un contexto inflacionario que no se ha podido revertir y no se ha hecho, no se ha podido encontrar el camino para cambiarlo. Entonces, así como hay trabajo, también es cierto que ese trabajo o ese salario o ese sueldo que se percibe no alcanza en muchos casos para estar por arriba de la línea de la pobreza, un hecho que es una cuestión que nunca nos había pasado o muy pocas veces, ¿no? Siempre el trabajo ha sido un ordenador social
y hoy no lo es. Vos por más que tenga trabajo, muchas veces no podés llegar a fin de mes para comer. Entonces, esas son las grandes cuestiones que no se han podido encontrar soluciones. El monopolio de los alimentos en Argentina es algo que no se ha podido revertir desde hace mucho tiempo. Entonces, eso también es una matriz que hay que cambiar, y Santa Fe tenemos un montón para cambiar. Entonces, la economía es esta. Por un lado la producción, por un lado el consumo que va aumentando, que uno dice, bueno, si hoy sale una nota, querés ir a comer, si no tenés reserva no conseguís, están trabajando bien la cultura en los teatros, en los cines, hay un sector que puede y que hay plata, que la plata está ahí, otro que está demasiado postergado y que no cumple con los elementos necesarios. Esa fragmentación también está dada en la sociedad. Mirá, otro dato, vino el presidente del Banco Central a hablar sobre la deuda externa y contaba que el cálculo que hay, que en los colchones argentinos, esto es en las reservas no blanqueadas, hay 45 mil millones de dólares. Entonces, digo, otro dato, el campo en algunos casos hay sectores que tienen hasta 3 o 4 cosechas guardadas. Bueno, a ver, ¿cuál es la creatividad y la ingeniería que ponemos con nuestros economistas y la credibilidad política necesaria para ayudar a que esa inversión fluya y que se quede aquí y que produzca y que mejore la calidad de vida? Bueno, esos son los grandes desafíos que tiene la política argentina. Y de datos y de cosas concretas, de hablar de cosas realmente que le cambien la vida a la gente y no hablar de politiquería o de cuestiones que realmente no ayudan en nada. Vuelvo a algo, digo, no entendió la crisis económica que se venía este gobierno, me da la sensación. No previno quizás algunas cuestiones que iban a venir. Tuvo por allí el tiempo de la pandemia, y lo digo, a ver, teniendo en cuenta, y vuelvo a reiterar, de que venía arrastrando la deuda de Macri, ¿no? No nos olvidemos de eso. Pero digo, por allí hubo algún momento donde uno tiene que parar la pelota, viendo el tema, la jerga futbolera, parar la pelota, mirar y decir, bueno, a ver, ¿cómo distribuyo esa pelota? Y me parece que no hubo previsiones. Sí, a ver, yo por eso digo, cuando vos tenés alguien falló, está claro que alguien falló, si desde la política o de la conducción económica, pero a ver, cuando digo, vos tenés estos números, digo, che, la producción va por acá, los dólares en algún lado están, y hay alguien que tiene la cosecha y la guarda. Bueno, está en la creatividad y ojalá se encuentre, sé que se está trabajando en eso, la creatividad necesaria como para decir, bueno, a ver, ¿qué me falta para seguir sosteniendo todo esto? ¿Cómo lo consigo? Me parece que esas son cuestiones que van más allá del economista del 2 más 2 y 4. El economista, yo siempre digo, economista, yo la pongo a mi tía Chochi. Si quiero lo mejor es lo que están en casa con claro, la diaria, che, ¿no? La que entró y la que salió. Claro. Macanudo, ¿cómo hago para que entre más y cómo hago para que salga menos? Bueno, hay cosas que realmente en este contexto social de la Argentina no es fácil achicar lo que se va en ayuda social. Sí, optimizarla. ¿Está? Ahora, ¿cómo haces para que ingrese más? ¿Cómo haces para fomentar que el desarrollo sea con inversiones concretas y genuinas? Bueno, esa está en la creatividad que aquel que tiene los estudios, pero que también tiene la concepción política de llevarlo adelante. Esto, si vos no arreglás la parte política, la parte económica no la arreglás. Si esto es una cuestión de confianza. ¿Por qué la gente aumenta por las dudas o el blue vuela? Bueno, porque todavía no hay la consistencia política necesaria para que ayude a cualquier programa económico. Creo que Domingo Cavallo es el mejor ejemplo en la Argentina de esto que nosotros decimos. Cavallo con Menem
era Gardel y los guitarristas. La convertibilidad funcionaba, no es que adhiera a este modelo, ¿no? Estaba a punto de decir, ¿no va a dejar un título? No es que adhiera a este modelo. Digo que lo era Cavallo, qué grande, llegó a esto, Cavallo. No es que adhiera a la convertibilidad ni todas las consecuencias que tuvo para la economía argentina. Que ve para otro capítulo y charlarlo más. Pero digo, el mismo Cavallo que parecía Gardel en una época, para los 90. Porque había consenso político y había un mandato político y había uno que conducía, ¿está? Que lo votó el 50% de los argentinos en 1995. Después de 6 años lo votaron el 50% de los argentinos. Digo, pero después el mismo Cavallo, con De la Rúa, con un gobierno sin peso político, chocó la calecita. Entonces, digo, es el ejemplo. Digo, que el economista en sí, cuando lleva adelante un programa económico, si no tiene el sustento político, puede ser un fenómeno, pero fracasa o triunfa en base fundamentalmente a la consistencia política que haya. Bien. Yo creo que ahora me parece que hay una estrategia política que ojalá dé resultado, en donde bueno, hay una mejor sintonía interna con actores fundamentales y que hoy quizás en los próximos días tengamos algunas novedades de algunas definiciones que puedan ayudar a esto que yo digo de conseguir lo que hace falta, que en estos momentos son dólares. Entendieron que tiene que haber consenso de las 3 o 4 patas políticas de adentro del frente de todo. Es fundamental. Marcelo, estamos charlando con el senador nacional Marcelo Lewandowski, quien nos está visitando aquí en los estudios. Y quiero repasar en esta entrevista, tratamos de repasar la agenda política de cada invitado, pero también su mirada respecto de algunas cuestiones. A ustedes, los senadores nacionales, también a los diputados nacionales, se los observa mucho desde acá, desde la provincia, para ver si defienden o no el famoso federalismo. Muchas veces, en algunos casos, con algunos temas tratan de hacer esfuerzos, pero también, lo decías, hay una cuestión de estrategia y decisión política de quienes están a la cabeza de los ejecutivos, para saber si el federalismo, ese federalismo que todo pregonan, se lleva adelante o no. Y da la sensación de que también flaqueó aquí el presidente, sobre todo el presidente, a la hora de hablar de federalismo, por el transporte, por lo de la hidrovía, bueno, por diferentes cuestiones. ¿Cómo ves de cerca allí, en la toma de decisiones, esta cuestión del federalismo que tanto se habla y que por allí no se lo lleva a la práctica? Mirá, que hay distintas medidas y yo coincido que en la Argentina venimos teniendo en muchos casos visiones de políticos que tienen lugares estratégicos y que no salen de las 20 manzanas del centro porteño. Y eso es cierto. Es probable que lo que se está mandando, no es probable, es cierto que lo que se manda de transporte no alcanza. También es cierto que mucho más de lo que se mandaba, después de aquel famoso consenso fiscal que votó Macri, pero es cierto que esto no alcanzan. Es cierto que hay miradas, y esta que yo te digo, de quienes ven las 20 manzanas más importantes de Buenos Aires y que a veces sacan leyes sin siquiera ya no venir tanto al interior, cruzar la General Paz y ver realidades de otro contexto. Pero así también digo que hoy la cantidad de obras que tiene la provincia de Santa Fe, de obras de infraestructura, es pocas veces vista, en torno a acueductos, a gasoductos, a autopistas. Hoy se critica el acuerdo que se hizo con el gobierno nacional. Lo critican aquellos que nunca lo pudieron cobrar y aquellos que nunca lo quisieron pagar. Entonces, digo, critican lo que finalmente se acordó, que fue el acuerdo a través de la Corte Suprema, o el fallo de la Corte Suprema, y un gobierno que tuvo la voluntad o la insistencia de ir a cobrarlo, y el otro que lo terminó acordando. Entonces, a veces hay críticas que cuando uno se pone a analizarlas un poquito, decir, che, pero a ver, ¿qué me estás criticando?
si hice lo que vos no hiciste o se están desarrollando obras que no se hicieron. Acá durante los 4 años acá yo veo dirigentes de la oposición que dicen la autopista de la 33 viene muy lenta. Sí, es verdad, es probable que venga lenta y nosotros hemos hecho los reclamos necesarios para ver si se pueden adjudicar ya 2 tramos más antes de fin de año. Y la promesa está. Ahora, en los 4 años anteriores hicieron el obrador en Zavalla y es lo único que hicieron, la famosa PPP, que iban a ser muchísimo más costosas que lo que se está haciendo hoy y no se hizo nada. La 34 no movieron absolutamente nada. Entonces, tenemos el monumento acá. Armaron un obrador y no hicieron nada durante 4 años. Entonces, cuando hablamos de federalismo, a ver, yo quiero mucho más federalismo y presentamos una ley o acompañamos una ley del senador Uñac para que haya un fondo destinado específicamente a que el transporte no le cueste, a ver, ojalá le cueste 18 pesos o 25 pesos como se iba ahora, a todo el mundo, en toda la Argentina, 25 pesos cueste el boleto. No en Buenos Aires 25 y acá 70 y pico, 80, 90 o 100, sino que realmente salga al menos parecido, de acuerdo a la geografía, de acuerdo a los distintos costos. Ahora, hay muchas cosas que corregir, pero en algunas cosas se han avanzado y en esto de las obras no tengo ninguna duda que se están haciendo cosas que durante mucho tiempo no se bajaron los recursos. Dentro de cada respuesta hay un montón de repreguntas para hacer, pero voy a aprovechar para preguntarle cuál es su opinión con respecto justamente a lo que decía, esta deuda firmada por el gobierno provincial con Nación, que probablemente hay que ver lo que diga la historia, al próximo gobernador, que tranquilamente puede ser vos, Marcelo, después vamos a charlar de esta cuestión, te toque cobrar, al próximo va a tocar cobrar una parte a este gobierno de Perotti, pero hasta el 2031, si no me equivoco, es el acuerdo que le van a cobrar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la deuda? Mirá, siempre se puede decir que hay acuerdos, siempre se puede, siempre está el que está de afuera siempre dice, ¿y por qué no pediste más o por qué no mejoraste? Yo creo que se hizo en base a un fallo judicial, actualización tal cual estaba armada y planteada a través de ese fallo judicial, que hubo una negociación que yo recuerdo que se hacía desde que estaba lista para firmar antes de las elecciones anteriores y que no se había podido establecer porque no había algunos acuerdos para mejorar esto. O sea que no es que alegremente te están diciendo, a ver cuánto te debo, vení y firmá. Que nos hayan firmado en este contexto de Argentina es un avance. Y después lo que yo no puedo entender es esta crítica que hay sobre el acuerdo con AFIP. Hay 22 provincias argentinas que lo tienen. Todas las provincias deben ser unos tontos que tienen acuerdo con AFIP, que les sale más caro mantener el acuerdo con AFIP que lo que puede recaudar con AFIP. Entonces, tener el acuerdo con AFIP significa un entrecruzamiento de datos, pero no solamente por el inmobiliario. Hay una cantidad de cuestiones la justicia para intercruzar datos. Hoy el mayor órgano recaudador de Argentina es AFIP. ¿Cómo una provincia no va a tener ese elemento para poder tener esa información? Y de lo que yo he hablado con especialistas, yo no soy un especialista en economía, pero lo que he hablado con especialistas es largamente recuperable.